Muy, pero muy buenos días. Es un gusto saludarlos nuevamente en esta serie de desayunos Excelencia Fundese. Un gusto presentar el futuro de la estrategia energética en nuestro país en esta nueva entrega. Empezamos primero con unas brevísimas palabras del presidente de Excelencia, Santiago Murtag. Santiago, por favor, pasá y como si estuviéramos en un escenario, el piso es tuyo, Santiago. Muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos todos de vuelta. Este es nuestro octavo desayuno con un tema muy movilizador, muy prometedor. Muchas gracias a los Danieles, Daniel Montamat, Daniel Redondo, por acompañarnos hoy en este desayuno nuevamente. Nosotros pasamos por el tema por salud, pasamos por turismo, pasamos por telecomunicaciones, pasamos por viajes, pasamos por retail, por la situación de los consumos y los consumidores. Creo que ha sido súper completo esto, pero lo más importante, quiero agradecer a nuestros sponsors que nos acompañan, Firmenich, PAE y Whirlpool, patrocinando esos desayunos. Y solo quería robarte 2 segundos más, Diego, para pasar un par de avisos respecto de las actividades de la Fundación. Nosotros este 8 de octubre vamos a estar haciendo una dinámica virtual que se va a llamar Ideas para Reinventarte. Es un repaso para las pymes respecto de las oportunidades que tienen en este nuevo normal y todos estos nuevos paradigmas que se están reinventando. Y luego el 18 de octubre, en la línea de la Fundación, vamos a estar lanzando nuestro nuevo curso Métodos Ágiles con método científico, ¿no? Es una mezcla de metodologías ágiles de gestión tan de moda para este nuevo normal, para esta nueva situación tan volátil, combinándola con viejas herramientas de gestión en las que estamos acostumbrados a tener en esta nuestra fundación, y a mitad de camino con metodologías súper estrictas y estadísticas como Six Sigma. Así que estamos muy contentos de ambas actividades. Este curso es una colaboración que hemos hecho con la gente de Telefónica, que nos ha apoyado muchísimo a través de IPASE, una de nuestras 3 fundaciones, y creo que vale la pena realmente asistir, porque va a ser muy poderoso para el arsenal de herramientas que necesitamos hoy en día. Sin más, agradezco de vuelta mucho a nuestros speakers, los Danieles, haber participado de este desayuno, y realmente tengo muchas ganas de escucharlo ya mismo. Vuelvo a vos, Diego. Gracias. Muchas gracias, Santiago Murtag, presidente de Excelencia Fundese. Como siempre, bueno escucharte. Esta mañana vamos a hablar del futuro de la estrategia energética en nuestro país. Breve presentación, en realidad no sé si es redundante, pero hay que hacerlo. Lo marcan las buenas costumbres. Daniel Montamat es el primer orador de esta mañana, es expresidente de YPF, exsecretario de Energía de la Nación. Si en el caso de los dos invitados, si dijera todo el currículum, creo que nos pasamos la mañana entera
resaltando la experiencia, el conocimiento y el nivel internacional de ambos y no cumplimos el objetivo que es escucharlos realmente. Por supuesto, también es Daniel Redondo, ex secretario de Planeamiento Energético, entre muchos otros cargos, puestos y amplia experiencia, tanto docente como técnica, que tiene tras décadas de trabajo en la industria del petróleo. Querría resaltar, primero vamos a escuchar una presentación de Daniel Montamat, segundo de Daniel Redondo. Pueden hacer sus preguntas en el panel de chat de YouTube que tienen en el costadito. Por supuesto, nuestro equipo va a juntar las preguntas, tratar de relacionarlas y sobre el final vamos a hacer vuestras preguntas, se las vamos a llevar a los oradores según nos vayan indicando. Así que evento abierto, vayan comentando, vayan agregando comentarios. Sin más, lo invito a que la pantalla sea de Daniel Montamat, el primer orador de hoy. Daniel, un gusto. Un gusto, ¿eh? Vamos a tratar de compartir por esta nueva metodología que se está haciendo habitual, una presentación de alrededor de 20 minutos. Ha sido un gusto participar de este evento organizado por Fundese. Yo creo que ya tienen la presentación en la pantalla y el título es Energía, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Déjenme hacer un breve sumario para ver de dónde venimos y dónde vamos en energía. El dónde venimos y dónde vamos en energía en Argentina está condicionado por el contexto energético internacional y el contexto económico local. No podemos ir a contrapelo de las tendencias mundiales en energía y es imposible blindar el sector energético de la crónica inestabilidad económica con las explosiones cíclicas de las cuentas públicas y las cuentas externas de nuestro país. Es decir, no podemos ir en contra de las tendencias mundiales y tampoco podemos pretender que la energía esté blindada de las circunstancias económicas cambiantes de la Argentina. A partir de estos condicionantes, de estas cuestiones de previo y especial pronunciamiento, del contexto internacional, de la macro local, se debe una estrategia energética de la Argentina a largo plazo como un capítulo de una estrategia de desarrollo económico y social. Bueno, ¿cuáles son las principales tendencias energéticas en el mundo de la pospandemia? Ahora tenemos que tomar la pandemia como un hito para ver cómo siguen las tendencias en energía y ver si la pandemia ha afectado estructuralmente el desarrollo de la humanidad. Bueno, el largo coma inducido de la economía mundial creo que va a tener consecuencias. Dialogábamos antes de iniciar el evento con algunos de los interlocutores, organizadores, cambio de los hábitos de trabajo, de estudio, de desplazamiento. Va a haber cambio también en las preferencias de consumo, en los movimientos de comercio internacional. Y todo esto va a impactar en el paradigma energético mundial, profundizando algunas tendencias que ya se insinuaban. Fíjense las principales. Bueno, si entramos a quedarnos más en la casa, menos desplazamiento, menos vuelos internacionales para congresos internacionales, etcétera, etcétera, retracción del comercio mundial, posiblemente tendremos que estar previendo un anticipo del pico de la demanda petrolera mundial. La demanda petrolera mundial en el 2019 alcanzó los 100 millones de barriles día. Es un hito fácil de recordar. Y vamos a ver cuánto se recupera ese hito. Pero ya hay muchos que están previendo que la recuperación va a ser lenta. Este año vamos a consumir alrededor de los 91 millones de barriles promedio día. Y fíjense, estamos entrando a hablar de anticipo de la demanda, del pico de demanda, cuando 10 años atrás estábamos hablando de pico de oferta petrolera mundial, de quedarnos sin petróleo. Ahora, todo esto trae
aparejado consecuencias desde el punto de vista de la oferta petrolera mundial. Hay muchas reservas petroleras que pueden quedar durmiendo el sueño de los tiempos. Hay una profundización de la transición gasífera. El mercado de gas natural va a encontrar, ya estaba encontrando, pero va a dinamizar esta profundización, va a encontrar un desarrollo y una evolución propia. Los precios del gas se están divorciando cada vez más de los precios del petróleo, se están formando, consolidando precios regionales de gas natural que con los debidos arbitrajes van a converger a un precio internacional del gas natural. Entonces se va a hacer mucho más transable el gas natural, fundamentalmente por el desarrollo del mercado del gas por barco, del GNL. Esa es otra tendencia que se va a profundizar. Consolidación del crecimiento de las renovables en la matriz energética. Son las únicas energías que este año no van a caer respecto al año anterior, entre otras cosas porque tienen prioridad de despacho por las circunstancias de la intermitencia a la que están sometidas, pero sus costos de inversión están reducidos y si pueden avanzar en el tema del almacenamiento en escala comercial de los electrones, me parece que el crecimiento de las renovables en la matriz eléctrica se va a seguir profundizando. Y va a haber mayor electrificación en la matriz de consumo final, porque también el parque automotor va a padecer cambios estructurales. Y si se viene el auto eléctrico, esa mayor electrificación en el transporte va a repercutir también en una mayor electrificación en la matriz de consumo final de energía. Por el lado de la demanda va a haber crecientes presiones sociopolíticas para descarbonizar la energía. Esto es evidente. La pandemia nos ha impactado, nos hemos dado cuenta de que hay circunstancias, eventos de magnitud planetaria y otro evento de magnitud planetaria que va a cobrar fuerza es el tema evidente del cambio climático y por eso va a haber crecientes presiones sociopolíticas para descarbonizar la energía. Y finalmente una aceleración en el proceso de digitalización de las redes eléctricas. Todo esto que estamos haciendo ahora se va a meter en las redes eléctricas, va a haber interacción entre oferta y demanda, redes inteligentes, Internet de las cosas. Bueno, esas son las principales tendencias. No podemos desarrollar una estrategia energética a contrapelo de estas tendencias internacionales y hay una o dos de ellas que evidentemente nos vienen muy bien. La principal, la profundización de la transición gasífera. Vayamos al tema condicionante económico. Los principales vasos comunicantes de la macro y la microeconomía energética son tasa de inversión. El sector energético es un sector capital intensivo. Tiene tasas de inversión que repercuten en la tasa de inversión bruta de la economía. Pero a su vez, si falta la inversión energética, es insuficiente, la inversión energética condiciona decisiones de inversión reproductiva en otros sectores. El movimiento de precios de la energía está también en danza con la macroeconomía, pues suben los precios energéticos y esto incide mucho en el tema del movimiento de precios. Si queremos que estos precios no suban por decisiones políticas, sin entender los fundamentos de oferta y demanda, empiezan los subsidios y entonces control de precios y tarifas que genera pérdida en las empresas del sector, requiere auxilio presupuestario para que sigan operando y estos auxilios presupuestarios dependen de subsidios. Impacto de la energía en las cuentas públicas y el financiamiento de esas cuentas públicas. Y finalmente, la energía impacta en las cuentas externas, vía déficit o superávit de la balanza comercial energética. Hay un sector de las cuentas externas, hablando de la balanza comercial, fuertemente superavitario, la cadena agroindustrial,
uno fuertemente deficitario, que es la cadena de producción vehicular, de vehículos, de automotor, y había una cadena, la cadena de valor energética, que estaba entre los superávit y los déficits. Alcanzó el autoabastecimiento a fines de los 80, fue superavitaria en los 90, fue superavitaria, ya lo vamos a ver, hasta el 2006, empezó a ser deficitaria en el 2011, y esto impacta fuertemente en el tema de las cuentas externas, con los consecuentes controles de cambio y las restricciones al acceso de divisas. Entonces, paso a hablar de estos temas, pero ahora fundado en datos. Estas relaciones, estas interrelaciones entre macro y microeconomía energética fundada en datos. Bueno, fíjense, esta es la evolución de la tasa de inversión bruta de la Argentina. Se está cayendo, destrozando este año, ahí llega hasta el 2019, hay estimaciones que debe estar en el 12%, con lo cual ni siquiera estamos invirtiendo para reponer el capital que se deteriora. Es decir, la inversión neta vendría a estar negativa en la Argentina. Esto es un tema muy serio hacia futuro que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, ¿y cómo viene dentro de esta tasa de inversión bruta la inversión energética? Y la inversión energética, les muestro indicadores rápidamente, desde el punto de vista productivo, que venía en los años anteriores en petróleo y gas con valores positivos. Ustedes ven ahí 4,6, 5,6 respecto al año anterior, respecto al mes anterior, venía creciendo. En barriles mes está esto, empieza a decaer y bueno, se hunde, y ahora estamos en valores negativos, es decir, está cayendo la inversión en producción de petróleo, está cayendo la inversión en la producción de gas natural. Fíjense, empiezan todos valores negativos. Gas natural es muy serio porque más del 50% de la matriz primaria nuestra depende del gas natural. Si queremos un indicador de esta caída del nivel de actividad de inversión, bueno, ahí vemos las fracturas, hay que penetrar la roca para que salga petróleo y gas. En el no convencional se la perfora con estas perforaciones tipo L horizontales, están cayendo todos los tipos de fracturas. La convencional, menos 45%, la de el shale, 63% menos, TAI gas, 91%, la total casi un 60% menos. Es decir, otro indicador de que está cayendo la inversión energética. ¿Cómo venimos en materia de las transferencias económicas al sector energético, los subsidios totales? Es decir, la otra interrelación que vimos entre la micro y la macro, el tema de subsidios, porque la energía tiene precios políticos que no recuperan costos económicos y hay que importar a precios superiores, o hay necesidad de hacer inversiones que las empresas no pueden y el Estado tiene que sustituir el rol de las empresas en esas inversiones. Bueno, miren, los subsidios, porque las tarifas no recuperan y los precios de la energía, los costos económicos, miren, en el 2014 llegaron a 20.000 millones de dólares. Esto está puesto en una moneda más constante para que podamos comparar valores. En el 2015, 18.000 millones. La administración anterior la dejó cerca de los 5.000 millones de dólares y este año preocupantemente empiezan a crecer. Están en 3.442 millones de dólares. La administración anterior los había dejado en 1.4 puntos del producto. Estimamos de que este año van a estar cerca de 2 puntos del producto. ¿Y esto es por qué? Porque de nuevo se está congelando precios y tarifas sine die, lo vamos a ver prontamente. ¿Y cómo viene el
tercer vaso comunicante, la evolución de la canasta comercial energética entre la micro y la macroeconomía, el condicionante de la necesidad de divisas o el aporte de divisas que le puede hacer el sector. Miren, yo les dije que hasta el 2010 teníamos una balanza comercial, un saldo positivo de 1.544, entró a crecer el déficit de balanza comercial, exportaciones contra importaciones, llegó a los 7.743. Ahora, tendría que tener otros años atrás para mostrarle que en el 2005, 2006, el superávit era de 6.000 millones, es decir, que en menos de 10 años demos vuelta más de 13.000 millones de dólares de balanza comercial energética. Esto pega fuertemente en las cuentas externas, tiene que ver después con la falta, el impacto sobre la balanza de pago y las medidas que se tienen que tomar en consecuencia. Bueno, habíamos llegado casi en el 2019 a tener una balanza comercial energética equilibrada, 781 millones. Este año vamos a seguir en equilibrio, pero no por las buenas razones. Vamos a seguir en equilibrio porque se hundió la economía, porque la economía está hundida y entonces hay algunos saldos exportables, sobre todo de petróleo, que no se pueden colocar acá. Pero si seguimos como vamos, con esta caída de la producción que yo les mostré, tanto de petróleo y de gas, el año que viene esto puede entrar a revertirse y puede entrar a crecer el déficit energético con impacto en las cuentas externas en un país que tiene restricción de divisas. Bueno, he planteado entonces cómo viene el mundo, he planteado las vinculaciones, los nexos condicionantes entre la macro y la micro, y voy cerrando con los 4 capítulos de una política energética de largo plazo. Primer capítulo, certidumbre macroeconómica. La energía, como todo sector capital intensivo, como todo sector productivo. La Argentina necesita un contexto económico estable. Todos hablamos bien del acuerdo con los acreedores, había que cerrarlo, pero nos debemos un plan de estabilización, y un plan de estabilización hemos tenido muchísimos que sea superador de la restricción externa. Yo creo que los planes de estabilización fracasan porque el motor productivo, la estrategia productiva argentina que está detrás de esos planes de estabilización sigue abrevando en la sustitución de importaciones. La sustitución de importaciones no va más. Termina en déficit de divisa, termina en restricción externa. Entonces, nos debemos un plan de estabilización, pero con otra estrategia de crecimiento productivo que yo llamo una estrategia de valor agregado exportable. Si queremos tener una estabilidad que se prolongue en el tiempo y eliminar de una vez por todas esta cíclica falta de divisas que tiene el país. Bueno, la energía necesita estabilidad, crédito, acceso a divisas, esto es obvio. Si no la tiene, muchacho, la inversión energética, que es hundir capital en la geología argentina, no se da. La estrategia energética, el segundo capítulo, necesita un rumbo sectorial. Y yo creo que no hay mucho para discutir acá, lo resumí en 2 frases: más Estado, más mercado. Miren, en realidad la Argentina tiene un drama porque ha estado siempre deambulando entre un capitalismo sin mercado, un socialismo sin plan. No pongo el autor de la frase esta porque es algún cordobés, pero se la discuten entre varios cordobeses. Pero yo creo que nos resume como un país sin rumbo. En el fondo, y no hay vientos favorables para un barco que no tiene rumbo. Así que prefiero tomar la frase de Adenauer y decir, ¿cuál es el rumbo para la energía, la estrategia para el largo plazo energético? Adenauer, el reconstructor de la Alemania posguerra, decía, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Miren, la energía en total, cuando acompaña el crecimiento de la economía y no tiene desfasajes, necesita inversiones para acompañar el crecimiento
de alrededor de 2 puntos del producto por año. Por supuesto que si hay déficit de inversión energética, esto cae. Este año vamos a estar alrededor de 1 punto, pero si desarrollamos plenamente la potencialidad energética, desarrollamos intensivamente vaca muerta, vamos a estar aportando al producto, a la tasa de inversión bruta entre 4 y 5 puntos porcentuales. El otro capítulo son las reglas, la institucionalidad general y particular. Bueno, todo esto es obvio, tiene que funcionar la República, del Estado de Derecho o de la seguridad jurídica a la que nos referimos, es la seguridad jurídica de la República, no de otras, no de la permanencia indefinida de un signo político en el poder. Y funcionamiento de los entes reguladores, todo esto se ha hecho de nuevo un lamentable retroceso porque se habían reconstituido los entes autónomamente, con profesionales elegidos por concurso, vino la ley de emergencia solidaria, intervino los entes, bueno, todo esto rompe la previsibilidad porque cuando hablamos de institucionalidad no solo hablamos de previsibilidad de reglas, sino de previsibilidad institucional en el sentido más amplio de aquellos organismos que tienen que hacer respetar las reglas en el caso concreto, más cuando hay reglas especializadas, como un marco regulatorio del gas y electricidad en estos sectores. Y por último, clave, el tema de los precios energéticos. Los precios energéticos son los que dan las señales de asignación e inversión. Estos precios energéticos, cuando se politizan, cuando se los regula caprichosamente, cuando se los congela, empiezan a ser totalmente disuasivos de inversión. Miren, en precios de barril de petróleo, para darles una idea de cómo estamos hoy, tenemos precios acomodados más o menos a la referencia internacional. Aquí está el barril criollo que establecimos por el decreto 488. En petróleo tenemos que seguir las referencias internacionales de precios. Los precios de la nafta super en la Argentina han estado congelados, ahora los van descongelando de a poco. Esta es una foto del 31 del 08. Argentina, respecto a la paridad de importación en nafta, está un poco por debajo, pero también en combustibles tenemos que seguir referencias internacionales, como siguen los países normales del mundo. Aquí están más o menos los otros precios de los otros países y los precios con los impuestos que a veces establecen la diferencia. En materia de gasoil estamos un poquito por encima de la paridad de importación en la Argentina, así que el precio del gasoil está más o menos acomodado, ha tenido mayor demanda porque el sector agropecuario es uno de los sectores que mantuvo estabilidad. Pero lo que quiero subrayar en esto, petróleo y derivados, tratemos de seguir referencias internacionales, porque los proyectos de inversión se basan en precios que siguen referencias internacionales, en paridad de importación o de exportación, según cómo venga el excedente o la falta de ese producto. Los precios del gas natural, acá se los dejo, muchos citan el Henry Hub de Estados Unidos, que bajó muchísimo este año. En Argentina, los precios que hemos estado pagando en los barcos están acá arriba. Este año hicimos un buen negocio, los barcos que compramos los pagamos 2.70, por eso el déficit energético de este año no va a ser significativo, pero si el año que viene tenemos que importar mucho más gas y ya no conseguimos barquitos a 2.70 el millón de BTU, y tenemos que, acá desapareció el barco de Bahía Blanca, lo tenemos que traer de nuevo, la situación se complica. Ahora, tenemos precios internos del gas natural que sobre todo están desacomodados a nivel residencial. Y ahí se habla, bueno, pero ¿cómo podemos tener precios de gas en dólares en un país que se maneja con sueldos en pesos? El problema no es ese, el problema es que los pesos se devalúan. Pongámonos en yenes, en yuanes, en lo que nosotros querramos, pero no se pueden enterrar dólares y pretender que una industria saque dólares no convertibles en pesos
o que si los convierte, dólares, en cambio de sacar dólares, saque pesos que no sean convertibles en dólares, y si los llega a convertir en algún tipo de cambio, no las puede girar al exterior. Esto no va, lo tenemos que entender de una vez por todas. La discusión, tarifas en pesos, tarifas en dólares, desaparece cuando existe una moneda estable. En Brasil no se discute si las tarifas son en precio dólar o real. En Chile no se discute, en Uruguay no se discute. Discutimos acá. Y lo último, el precio más retrasado que tenemos en la Argentina, es el que está demandando mayor subsidio, es el precio de la electricidad mayorista. Estamos pagando en promedio, y esto es un subsidio de nuevo indiscriminado, que favorece más a los ricos que a los pobres, casi la mitad del precio monómico, que es un proxy de los costos medios de la electricidad. Entonces, estrategia, termino con esto, teniendo en cuenta las tendencias internacionales, desarrollemos el potencial de vaca muerta, aprovechando la transición gasífera y diversificando gradualmente la matriz primaria. Imposible con inversión pública, insuficiente con capital nacional, amplia convocatoria de capitales internacionales, esto va más allá de las discusiones ideológicas, la necesidad tiene cara de él. Si no, no va a haber desarrollo intensivo ni de vaca muerta, ni de las otras potenciales energías que tenemos. Reglas, basta de emergencia, las leyes de fondo están, pueden tener ajustes parciales, habrá que insistir con la profesionalización y autonomía de los entes reguladores y el organismo de defensa de la competencia, previsibilidad normativa y judicial. Aquí destaco el principio de la no contradicción. Sentencias que para un caso dicen A y para el mismo caso dicen no A. No va. Precios en los bienes transables de la industria, precios que reflejan referencias internacionales o regionales, los sectores regulados, tarifas que recuperen costos y rentabilicen el capital. Subsidios focalizados en la demanda, tarifa social para aquellos que no puedan enfrentar los costos de la energía. Debe haber una tarifa social focalizada en la que realmente lo necesita. Bueno, muchas gracias, estoy después listo para las preguntas. Muchísimas gracias, Daniel Montamat. Un gustazo, como siempre, escucharte. Ahora le doy la palabra a Daniel Redondo para comenzar la segunda parte de las presentaciones de hoy. Recuerden que sobre su panel en YouTube pueden hacer las preguntas, el equipo de Excelencia las va a estar recogiendo, van a estar trabajándolas y se van a hacer sobre el final de la presentación de Daniel Redondo. Daniel Redondo, invitado a escena y por supuesto, como si estuviéramos en un escenario, el piso es tuyo, Daniel. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias también a Fundese por la invitación a compartir este desayuno, sí, café con leche ni media luna, pero desayuno al fin, digamos. Daniel Montamat habló un poco de temas más generales, dio una visión completa de tendencias y estableció muy bien la relación entre la macroeconomía, la energía. Yo me voy a meter un poco más en la política. Voy a tratar de hacer 15 minutos de los temas de la política, focalizar en el corto plazo, y como uno en una charla tiene que dar alguna esperanza, el último cuadro va a ser para mirar un poco el largo plazo. Quiero verificar de que están viendo la presentación bien, sin ningún problema, Diego. ¿Hola? Sí, estamos viendo perfectamente, escuchándote perfectamente, viendo la presentación y quedó perfecta. Así que ahí podemos volver, si querés, a ver la cigüeña. La cigüeña de la esperanza, vamos a decir así, de tu presentación. A ver, ahí está un cuadro sobre contexto internacional. Cuando uno mira y regional y en Argentina, y simplemente para ubicarse un poco, digamos, a nivel global, es evidente que la situación está muy complicada. A nivel local, no es solo la complicación global y regional, sino también los problemas propios que tenemos.
A nivel global, interesante, hoy hay un debate entre Trump y Biden, que es un poco ver a dos líderes viejos, cómo se atacan unos a otros, cuando en realidad a nivel global hay un cuestionamiento a todos los liderazgos. En lo regional, quiero resaltar, además, una polarización ideológica y cierta debilidad de las democracias en las Américas. Y en Argentina, bueno, el contexto es complicadísimo. Veníamos de una crisis económica con alto nivel de deuda externa y alto nivel de inflación. Hubo un cambio de gobierno en diciembre. Yo voy a hablar mucho de los cambios de gobierno y de las políticas públicas. Aparentemente este nuevo gobierno tiene la intención de producir un cambio de dirección en todas las áreas. Y sobre esto tenemos la pandemia, que todo lo contamina, que todo lo afecta, digamos. Así que la verdad que inclusive las soluciones a algunos temas como el de la deuda externa no se ven reflejados en un mayor optimismo, en un mayor dinamismo de la economía, en mayores invenciones, sino que simplemente pasan como otro tema muy rápidamente, por más que sean importantes para el mediano y largo plazo. Ahora, en realidad, cuando mira uno en la energía, tiene que mirar los últimos 4 años y en mi caso particular, como fui parte del gobierno de Mauricio Macri, creo que necesito hacer un balance de qué hicimos bien y de qué hicimos mal, muy rápido, y después ver qué está haciendo este gobierno, qué está haciendo bien y qué está haciendo mal, y qué podemos esperar para adelante. Si uno hace el balance de la gestión de los 4 años de Macri, uno, bueno, puede decir que una cosa importante es que hubo mucho positivo o algunas cosas negativas, pero en general la energía tuvo un protagonismo muy importante a nivel económico y a nivel político. Entre los positivos, la normalización institucional del sector. Se normalizaron los entes regulatorios, hubo una reducción de subsidios a la energía y implementando la tarifa social al mismo tiempo. Cuando nosotros subimos, los subsidios eran 3,9% del Producto Bruto y llegamos a reducirlos a más o menos el 1,2% del Producto Bruto. Dimos un impulso a la producción de petróleo y gas natural, a veces con resoluciones cuestionadas, como la resolución 46, quizás dando demasiados incentivos, pero la realidad es que empezó a subir la producción de petróleo y también la de gas natural. Se incorporaron muy agresivamente energías renovables, algo que no teníamos para nada en Argentina. Hoy en día alrededor del 10% de la capacidad de generación eléctrica es renovable. Continuamos con proyectos grandes, por más que eran cuestionados. Yo en lo personal fui responsable de la renegociación con China de las represas sobre el río Santa Cruz, que era un proyecto muy cuestionable. También continuamos con el CAREN, que es un proyecto de energía nuclear. Y por primera vez en el país hubo una Secretaría de Planeamiento Energético mirando el largo plazo. En la parte negativa, yo creo que lo peor que hicimos fue, no supimos manejar la recuperación tarifaria y las comunicaciones relacionadas con la necesidad de recuperar tarifas y reducir subsidios. Nos pegaron desde el primer trimestre del 2016 y creo que fue la constante durante los 4 años de implementación de política energética. Y la verdad que tampoco supimos, como equipo de energía, crear un soporte, un sustento político que nos ayudara a transitar momentos difíciles, porque subir los precios de la energía a 400% obviamente no son de las buenas noticias. Por más que uno diga que como contrapartida va a tener inversión y va a reducir los cortes, ¿no? Así que este es un balance muy resumido. En lo personal, creo que tuvimos una oportunidad y solamente la aprovechamos parcialmente, pero bueno, habrá un montón de gente más que nos va a poder
criticar y hacer su propio balance. Ahora, miremos qué pasó después del 10 de diciembre del 2019, digamos. O sea, a mí me da la sensación que tenemos que mirar cómo estamos ahora para poder después avanzar hacia el futuro. Ahora, ¿dónde estamos hoy, digamos? Bueno, la verdad que el gran resumen es que a mí me da la sensación de que el gobierno de Alberto Fernández ha perdido 10 meses en el sector energético. Tuvimos un secretario de Energía Lanciani absolutamente inexistente desde el punto de vista de medidas o planes. Ahora tenemos un nuevo secretario de Energía que fue nominado hace un mes, pero que asumió recién el viernes. Institucionalmente no hay una gran presencia del sector energético. Al principio del gobierno se intervinieron los entes regulatorios que habían sido normalizados y la verdad que no tenemos un plan, tampoco hay un anuncio, ni para bien ni para mal. O sea, no es que tengamos algo para criticar, porque en la realidad no hay nada. Cuando miramos los datos, y yo creo que, bueno, yo voy a mostrar un par de cuadros muy rápidamente porque Daniel Montamat ya lo mostró, digamos. Tenemos una menor producción de petróleo crudo y gas y no hay inversión en Vaca Muerta. O sea, el futuro del gas de Argentina está relacionado con un desarrollo intensivo de Vaca Muerta que venía desarrollándose bastante bien hasta agosto del 2019. Nosotros dimos un fuerte impulso. Algunos analistas miran el número de fracturas. Obviamente el número de fracturas se multiplicó, las inversiones estaban en el orden de 5.000, 6.000 millones de dólares por año. El desarrollo de Vaca Muerta necesita 10.000 millones de dólares por año. Ahora hay prácticamente cero, ZIP. Tenemos un congelamiento tarifario. Por otro lado, el Enargas y el ENRE han cuestionado las revisiones tarifarias integrales que se hicieron con audiencias públicas y participación popular en el periodo 2015-2019, y obviamente hay un aumento de los subsidios. Tengo algún cuadro, pero bueno, como dijo Daniel Montamat, todo indica que van a subir significativamente. Hay una falta de planes en relación a energías renovables. Nosotros teníamos una subsecretaría de energías renovables con Sebastián King. Hicieron un downgrade institucional, ahora hay simplemente una dirección de energías renovables, y no tenemos clara una visión de futuro. El sector de biocombustibles, donde hay muchas empresas pequeñas, está en crisis porque los precios de biocombustibles, biodiesel, bioetanol, no se actualizan desde noviembre del año pasado. Obviamente los costos han subido. Además, hay una ley que se termina en el 2021 y nadie sabe si se extiende o no. Y más preocupante que todo es que, bueno, las empresas del sector energético, empezando por YPF, están en rojo y sin acceso a financiamiento. Uno lo que ve es que las empresas dejan de pagar. Y dejan de pagar o cuestionan o quieren renegociar el pago de las facturas. Y esto pasa con YPF, pasa con muchas distribuidoras eléctricas o de gas que dicen que no pueden pagar a los suplidores del gas natural, como Metrogas. Entonces, cuando miran ustedes las caritas que yo puse a la izquierda, y la verdad que donde estamos hoy es preocupante. No es que el panorama sea una hecatombe, un caos, pero es muy preocupante. Este es el gráfico que muestra la producción de petróleo en miles de metros cúbicos por día. No lo voy a cubrir todo, pero bueno, quiero recordar que en algún momento Argentina llegó a producir 140.000 metros cúbicos por día y exportar a Chile y al Golfo de los Estados Unidos petróleo desde la cuenca neuquina y desde la cuenca del Golfo San Jorge. Nuestra declinación en los últimos 10 años es tal que ahora estamos produciendo
75, 76 mil metros cúbicos por día. Eso es un poco más de la mitad de lo que supimos producir hacia fines de los 90. Debiéramos volver a tratar de producir al máximo los recursos naturales que tenemos. Obviamente la recuperación está más en el lado en Neuquén, digamos que es donde está Vaca Muerta, y eso hoy en día está condicionado por la poca inversión que hay, digamos, ¿no? El panorama en crudo igual no es tan preocupante a nivel país. Si tenemos que importar, vamos a importar poco. Lo más preocupante es el panorama en gas. Argentina necesita en el invierno un pico de demanda de 150, 160 millones de metros cúbicos por día de gas. Eso depende de la demanda donde esté, probablemente con una demanda deprimida, digamos, por la pandemia o por otras cosas, estemos en 150 millones de metros cúbicos por día. Bueno, ahora estamos produciendo en el orden de 126,8. O sea, julio 126,8. O sea, que nos faltan 30, 40 millones de metros cúbicos. Lo podemos importar en el invierno a través de Escobar. Escobar puede ingresar al sistema 20, 25 millones de metros cúbicos. Vamos a tener que traer de vuelta a Bahía Blanca el barco que despedimos en 2019, digamos, ¿no? Después del invierno de 2019 le dijimos chau al barco, ahora no necesitamos tanto gas importado. Bueno, yo diría es muy probable que tengamos que importar más, muchísimo más, y que eso tenga un impacto en la balanza comercial de Argentina. Si tengo que hacer una recomendación, les recomiendo que empiecen en sus empresas a pensar en eficiencia energética, en ahorrar, porque tanto el petróleo como el gas en Argentina, en el corto plazo, los próximos 2 años, va a faltar, va a ser un bien escaso. Y generalmente los bienes escasos suben de precio. De todas maneras, en Argentina hoy estamos congelados, digamos. Tenemos tarifa, esto es tarifa eléctrica. El gráfico de la derecha muestra en columnas celestes o azules el costo real que tiene generar energía eléctrica a lo largo del tiempo, desde enero de 2013 hasta julio del 2020. Y lo que se muestra en rojo es el precio que pagan los consumidores, qué porcentaje de la tarifa eléctrica pagan los consumidores. Cuando nosotros subimos, en diciembre del 2015, los consumidores pagaban el 8% de la tarifa eléctrica. Obviamente, teníamos que hacer una recuperación de las tarifas eléctricas, que no fue fácil. Esa recuperación se hizo, empezaron a subir las tarifas, y llegamos a cubrir, la verdad, casi el 80% del costo. A partir de ahí, el nuevo gobierno decretó el congelamiento de las tarifas. Ahora, lamentablemente, eso no implica que los costos, las barras azules, dejen de subir. Lo único que implica es que sube el subsidio estatal. Hoy en día, la proyección para diciembre es que el Estado va a subsidiar el 54% de la tarifa eléctrica. Ahora, eso no está mal en un Estado fuerte, que tenga reservas de dinero y que quiera favorecer a una parte de la sociedad. En este caso, el subsidio es para todo el mundo, es universal, y como siempre, desde el punto de vista de la política, es fácil entrar en un subsidio. Uno se siente bien, lo aplauden, en general todo el mundo está de acuerdo. El problema es cómo salimos, cómo volvemos atrás y reducimos el déficit que vamos a tener relacionado con las tarifas eléctricas.
Ese es uno de los grandes desafíos para el futuro. Pero bueno, yo no quiero abrumar con datos, yo creo que es suficiente lo que tienen. ¿Qué hay que mirar en el corto plazo? Bueno, lo primero que hay que mirar son las primeras decisiones del nuevo secretario de Energía. O sea, veremos Darío Martínez qué equipo de trabajo forma, cuáles son sus primeras declaraciones, cuáles son los planes que muestra en las próximas 4 semanas. Algo que es necesario hacer el próximo mes es lanzar algún plan que incentive a la inversión para aumentar la producción de gas, porque si no, va a faltar gas en el próximo invierno. Vamos a tener que importar más, vamos a afectar la balanza comercial y si no tenemos un plan Gas 4 que se había anunciado, pero que ahora aparentemente se está revisando, vamos a tener un serio problema el próximo invierno. Otro tema que hay que mirar es qué va a hacer con la ley de promoción de vaca muerta. Antes de asumir el gobierno había un grupo de gente trabajando en una ley que promovía inversiones en vaca muerta y relacionadas con el objetivo de hacer un desarrollo intensivo de vaca muerta. O sea, que vaca muerta llegue a ser un generador de exportaciones de petróleo y gas natural que termine resultando en un excedente de la balanza comercial similar al que tiene el campo, o menos, pongamos 20.000 millones de dólares por año de excedentes, de exportaciones que saquen a Argentina del problema de la macro, de la falta de dólares, o que saque a Argentina de los términos de intercambio actuales. Esta ley, que algunos llamamos la ley Nielsen, fue una propuesta muy interesante, fue debatida en la industria. El borrador después lo agarró el Ministerio de Producción, aparentemente hicieron modificaciones. La realidad es que nunca llegó al Congreso. O sea, hemos perdido casi un año produciendo los borradores de una ley que es estrictamente necesaria. Sería una lástima que Argentina no desarrolle uno de los recursos naturales más importantes que tiene, que es vaca muerta. Otro tema para mirar, hay un atraso en los impuestos a los combustibles líquidos. Últimamente se han producido un par de ajustes de precios. En octubre se debería producir un ajuste de los impuestos. Mi impresión es que el gobierno va a hacer estos ajustes porque necesita reforzar un poco la alicaída caja del gobierno. Implica una recaudación de 2.300 millones de pesos, tampoco es la solución, pero no se puede seguir arrastrando el déficit ni postergando el incremento de impuestos. Alguien va a tener que hacer una definición sobre el precio de los biocombustibles y si va a haber una nueva ley o no. Hay un reclamo muy fuerte de provincias como Santa Fe, Tucumán y Córdoba, en donde hay un número muy importante de empresas, muchas pequeñas, algunas grandes, pero la mayoría pymes, que necesitan una definición de horizonte para seguir con inversiones y seguir produciendo biocombustibles. Hay que resolver algunos de los temas planteados por los entes reguladores, o sea, tanto el Energas como el ENRE quieren revisar las tarifas que se definieron en audiencia pública para las distribuidoras. Eso está paralizando el sector, paralizando inversiones. Y alguien, supuestamente el Ministerio de Economía, tiene que definir si vamos a salir y cuándo y cómo del congelamiento tarifario hacia final del año. Ahora por la ley y los decretos reglamentarios está definido hasta el 31 de diciembre. Bueno, como ya he utilizado mucho tiempo en presentarles problemas, quiero terminar con una visión de qué debiéramos hacer mirando al mediano y al largo plazo. Obviamente, uno de los problemas más graves que tenemos son estas contradicciones entre distintos grupos políticos que llevan a que se implemente políticas que van para un lado y viene el próximo gobierno y las políticas se quieren revertir totalmente. O sea, al final del día, si queremos desarrollar
políticas energéticas estables, vamos a tener que generar algún consenso político sobre el marco legal, sobre el rol del Estado, sobre qué hace el privado, sobre cómo se definen y se transan los precios y tarifas y cómo se moderan o se dejan pasar el impacto de los precios y las tarifas sobre el desarrollo de la sociedad. Es claro a esta altura del partido que este gobierno, alguna parte del gobierno, tiene la intención de revertir todas las políticas que hizo el último y obviamente quizás el próximo quiera revertir las de este gobierno y si seguimos así nunca vamos a llegar a tener políticas energéticas básicas que sean estables. La otra cosa que tenemos que pensar cómo hacerlo y debiéramos hacerlo pronto, porque si no se van a venir los renovables y ya no va a tener sentido, es el desarrollo de Vaca Muerta. Ahora, tenemos que terminar con esta idea de que Vaca Muerta tiene que desarrollarse para que el precio del gas natural sea barato para los argentinos. Si nos autolimitamos a hacer algo como hicimos con Loma de la Lata, para tener gas barato durante 10 años, no vamos a desarrollar totalmente los recursos naturales que tenemos. Es obvio que Argentina tiene grandes recursos naturales. Tenemos la minería, tenemos el campo, tenemos la pesca y tenemos la energía. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, necesitamos un régimen de promoción que impulse la inversión privada. Plata del Estado no hay, como dijo Daniel. Necesitamos inversión privada. Y no necesitamos solamente la inversión privada de los grupos locales. Eso es insuficiente. Necesitamos grandes fondos, grandes empresas internacionales que vengan e inviertan en Vaca Muerta en los próximos 5 años. Y a la vez necesitamos medidas que reduzcan costos. Tenemos que redefinir los impuestos que se cargan a nivel provincial, municipal y federal sobre la inversión en energía, las prácticas laborales que tenemos, los costos laborales que tenemos, que hoy son baratos en dólares, pero en algún momento son caros en dólares, y hay costos logísticos, hay un montón de costos burocráticos relacionados con inversiones. Por eso yo impulso la discusión de un régimen de promoción para Vaca Muerta. Es un proyecto especial. No es lo mismo desarrollar el petróleo en Santa Cruz, offshore. No. Dediquémonos nada más que a desarrollar Vaca Muerta. Y finalmente, pensando un poco más en largo plazo, tenemos que evolucionar hacia un país sustentable, con una matriz energética que incorpore más del potencial hidroeléctrico que tenemos, que le dé impulso continuo a las energías renovables, que son las energías del futuro, y tratemos de ejecutar un plan agresivo de eficiencia energética. Ahorrar es la mejor manera de contaminar menos el planeta. Y con esto termino, como para dejar para las preguntas. Ahí está mi correo y mi número de teléfono por cualquier cosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel Redondo. Impecable presentación, como siempre. Y ahora abrimos el piso para las preguntas. Durante todas las presentaciones de ambos Danieles, Montamat y Redondo, se fueron haciendo preguntas, se fueron juntando, tratando de agrupar. Se hizo el mejor esfuerzo posible para agrupar las preguntas. La primera pregunta que tenemos hoy es para Daniel Montamat, y es la siguiente, Daniel. ¿Cómo observas las potenciales exportaciones de gas al sur de Brasil? ¿Cómo estás viendo ese tema? Bueno, yo creo que si queremos desarrollar intensivamente Vaca Muerta, yo les recuerdo que Vaca Muerta es mucho más gas que petróleo, es 77% gas, más que petróleo. El petróleo obviamente hoy es más transable, más colocable en los mercados internacionales
y se pueden obtener exportaciones más fácilmente. Para el gas, si lo queremos desarrollar intensivamente, tenemos que buscar más mercado local. Por ejemplo, industrializar el gas, más petroquímica, meterlo en el transporte, en transporte pesado, en las flotas de automotores de transporte urbano. Pero con eso desarrollamos un poco más demanda interna. Tenemos que encontrar entonces más demanda internacional. Demanda internacional, empecemos por lo regional. A Chile le exportábamos gas, hay una serie de gasoductos que nos unen. Chile quiere sustituir carbón, está dispuesto a comprar gas, pero obviamente corremos con los antecedentes de haberle cortado el gas antes, haber reorientado la producción al mercado interno. Entonces, necesitamos relaciones seguras de largo plazo, necesitamos ofrecerle gas en condiciones ininterrumpibles. Se han restablecido flujos de exportaciones a gas durante el 2018-2019 para Chile, pero todavía en condición interrumpible. Todo eso incide sobre el precio, se corta el tema cuando necesitamos nosotros, no da lugar a relaciones de largo plazo. Y el otro mercado potencial que hay que desarrollar es el mercado de Brasil. Los brasileños están dispuestos a vertebrar el anillo Uruguayana-Porto Alegre. Nosotros estamos llegando ya a Uruguayana para una central térmica, todavía con poco gas. Hay que potenciar el gasoducto que llega a Uruguayana, pero evidentemente es una oportunidad de negocios, es una oportunidad que fortalece el tema de mercado regional de gas y de electricidad, que es un objetivo deseable de política exterior porque vertebra también el Mercosur. Ahora, para tener más gas para el mercado brasileño, estamos hablando de 10, 11 millones de metros cúbicos día, tampoco eso es tanto, necesitamos destrabar el potencial del gas que hay en Vaca Muerta, y para eso hace falta nueva infraestructura, un nuevo gasoducto troncal. Se había evaluado, se discutió. Lo que quiero decir es que para llegar con más oferta de gas hacia esa zona, vamos a tener que contar también con nueva infraestructura de transporte. Pero todo esto es analizable en un proyecto de futuro para desarrollar demanda para el gas natural. Y después tendremos que ver si en el 2030, si hacemos las cosas bien, podemos entrar a interactuar en el mercado mundial de gas. Esto ya es gas para el mercado internacional, gas para exportar por barco en licuefacción. Hay que ver cómo vienen. Hoy, obviamente, los precios no cierran, pero no van a cerrar nunca en la medida en que no desarrollemos intensivamente el gas natural, porque en la medida en que le encontremos más mercado y desarrollemos más demanda, desarrollamos más gas de vaca muerta, y el gas para el mercado doméstico ahí se va a hacer más barato. Entonces, el tema de los flujos hacia el mercado regional, hacia el mundo, contribuyen a que también tengamos gas abundante en condiciones competitivas para el mercado local. Muchas gracias. Muchas gracias. La próxima pregunta es para Daniel Redondo. Es una pregunta larga que hemos tratado de condensar, tomó mucho tiempo, así que a quien la hizo una gran disculpa, pero la voy a poner en contexto. Las compañías petroleras invierten en todo tipo de regímenes políticos, en todo el mundo, bajo todas las condiciones, eso lo sabemos, guerras civiles, inestabilidades políticas extremas. La primera parte es cómo se maneja el tema de repatriación de utilidades en esta diversidad de teatros de operaciones y escenarios donde operan las empresas petroleras. Ahora, la segunda parte de la pregunta, que está simplificada, quiere decir, ¿habría que crear regímenes políticos, económicos especiales? Y se citó el ejemplo particular de las zonas económicas especiales de China como uno de esos posibles
como una de esas posibles fórmulas, ¿no? En China corría el comunismo en todo el país, pero la propiedad privada, los derechos a trabajar, digamos, en la libertad económica y con garantías políticas y económicas dentro de eso se daban las zonas económicas especiales. Y esa es la pregunta. Primero, la diversidad de escenarios. Segundo, algún régimen específico que sea potencial para la Argentina para garantizar justamente estabilidad, libertad y todas las cosas que necesitan las empresas petroleras, Daniel. Bueno, yo me voy a permitir, espero que no haya periodistas en línea y que esto no salga en los diarios, pero me voy a permitir ser muy abierto en la respuesta, porque es una respuesta donde puedo utilizar palabras agradables por 45 minutos y no decir nada por otros 45. Pero en realidad es una pregunta clave para el futuro y también para las empresas que trabajan en Argentina. Yo trabajé 30 años en una corporación como ExxonMobil, digamos, así que conozco el paño de las multinacionales. ¿Qué hacen las grandes empresas petroleras? Las grandes empresas petroleras invierten aún en países muy complicados desde el punto de vista político y económico, por ejemplo, África en estos días, o Saudi Arabia en los años 60 del siglo pasado. Ahora, ¿por qué invierten en esos países? Básicamente porque el retorno sobre el capital es mucho más alto que invertir en los países desarrollados o que no tienen recursos como Estados Unidos o Europa. Así que una de las razones que hay que aceptar y que la sociedad tiene que aceptar es que las empresas, que los inversores tienen que tener una tasa de retorno sobre capital que sea igual o mayor a la del otro país en donde pueden invertir. El otro problema es, bueno, que los inversores quieren poder recuperar su capital. Y nos pasaría a nosotros, yo muchas veces doy el ejemplo que a mucha gente no le gusta. ¿Y qué pasa? Una empresa argentina va e invierte 50 millones de dólares en Bolivia y en algún momento quiere traer los 50 millones de dólares. O sea, y no lo dejan. ¿Cuál va a ser su próximo paso? Y su próximo paso va a ser no invertir ningún capital fresco. Lo que hacen las empresas que tienen restricciones a mover los capitales es limitarse a invertir en cada país el cash flow libre que generan en ese país. O sea, pasándolo al caso, una empresa petrolera multinacional en Argentina hoy, si no tiene libertad para sacar sus dólares, no va a traer dólares frescos. Seamos honestos con nosotros mismos. Lo que va a ser invertir el cash flow que puede generar en Argentina. Así que, obviamente, si la situación actual sigue, no podemos tener la expectativa de que va a haber una inversión en vaca muerta de 10.000 millones de dólares por año, porque no existe ese dinero en el mercado local. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un régimen especial. Algunas de las propuestas que tenía dentro de los planes de este gobierno incluían un régimen especial. En mi caso particular, yo promuevo que se piense en una ley que trate de minimizar el impacto que la macroeconomía o la situación macro de Argentina tiene sobre las inversiones en vaca muerta. Creo que esa fue una decisión muy valiente del liderazgo chino en algún momento. O sea, China en algún momento dijo, bueno, no importa que el gato sea blanco o negro, lo importante es que case ratones. O sea, tenía que buscar a alguien que invirtiera y que desarrollara China. Bueno, nosotros debiéramos como argentinos pensar en que es hora de que pensemos que no importa si es de izquierda o de derecha. Lo que importa es desarrollar los recursos que tenemos, porque si no desarrollamos la energía o la pesca o la minería o el campo, vamos a tener un pueblo pobre.
y vamos a tener un país pobre. Entonces, en definitiva, me parece que no estamos ahí todavía, pero que hay que pensar y tratar de debatir sobre las características de una zona especial parecida a lo que hizo China en su momento, o a un régimen especial que nos permita desarrollarnos. Si no estamos listos, digamos, no me parece que haya alternativa. Tenemos muchísimas preguntas. Daniel Redondo, Daniel Montamat, muchas de ellas vienen en torno a la cuestión energética, a la cuestión nuclear. La hemos condensado, digamos, en qué futuro tiene la energía nuclear en el país, dada la base instalada, los proyectos, las reservas de uranio, etcétera. La pregunta es para los dos, así que el que quiera, tome el guante. Daniel Montamat, Daniel... ¿Quién habla primero? Hablo Redondo, pregunta para Redondo. Yo creo que hay distintas etapas en el desarrollo nuclear, digamos. A mí me parece que el desarrollo de la energía nuclear en Argentina es importante. Es una de las pocas tecnologías en donde Argentina está entre los 10 países más importantes del mundo. Así que no debiéramos de abandonar el desarrollo nuclear. La discusión está sobre qué desarrollo nuclear. Cuando nosotros llegamos al gobierno en 2015 había dos centrales nucleares de alta potencia. Una se iba a hacer en Río Negro con tecnología china y otra con tecnología Candú, que es una tecnología obsoleta en Atucha. Y nosotros quisimos seguir con ambas y después al final no pudimos seguir con ninguna, digamos, de las dos centrales nucleares grandes. El proyecto que sí siguió, digamos, hay varios proyectos nucleares que siguieron. El R10, que es un reactor en donde hay mucha tecnología argentina, tecnología que se ha vendido a Australia, a Holanda, o sea, eso sigue su marcha. Y el CAREM, que es un nuevo tipo de reactor que están desarrollando distintos países del mundo, está y se sigue construyendo en Argentina. Cuando nosotros, en diciembre de 2015, estaba más o menos al 15% de completion, ahora debe estar alrededor del 80%. Yo creo que el CAREM se va a terminar en el periodo gubernamental de este gobierno. Mi impresión, yo no soy un experto nuclear, mi impresión es que tenemos que debatir qué tipo de desarrollo nuclear queremos. Mi impresión es que va más por el lado de los pequeños reactores y reactores de investigación que por el lado de las grandes usinas nucleares que teníamos en su momento en los planes. Que algo tenemos que hacer con la energía nuclear, no hay duda. Además, no genera gases de efecto invernadero. Yo creo que es parte del futuro, pero bueno. Le dejo a Daniel para que complete. Quizá tiene se me acaba el tiempo, así que Daniel, sí, por favor, completá y... No, yo estoy de acuerdo con el tema de que hay que concentrarse en plantas modulares, no solo pensando en la Argentina, sino en el mercado internacional para desarrollar el know-how acumulado y no desaprovechar esta ventaja tecnológica. Ahora, invertir en nuevas centrales nucleares es un tema de restricciones respecto a si queremos una energía más cara o más barata. Los costos de inversión por mega de una nuclear son 7.500.000 dólares, cuando los costos de instalación de ciclos combinados, plantas eólicas o las otras, están en $1 millón o menos de $1 millón. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es cierto que la energía nuclear, y yo no tengo ningún prejuicio, es no contaminante, pero tiene costos de inversión muy, muy altos que no están dispuestos a afrontarlo los privados. Hay pocos proyectos nuevos, los proyectos que se están haciendo de plantas nucleares los están llevando adelante fundamentalmente China, Rusia, pero con grandes subsidios estatales. Entonces, creo que eso hay que tenerlo en cuenta en el horizonte que hay que plantear si seguimos desarrollando
parque nuclear. Es cierto que el gobierno tuvo que asumir esta relación que se había establecido con China, creo que eso quedó reducido a una nueva central nuclear, pero hay discusión porque esta nueva central nuclear es de uranio enriquecido y hay un lobby muy fuerte para seguir haciendo lo tradicional, uranio natural, que son las otras plantas que tenemos. En fin, creo que hay que presidir con dos temas el debate. Primero, preservar el acervo tecnológico, como bien lo subrayó Daniel, y en segundo lugar, tratar de entender de que el país necesita energía abundante, pero de precios competitivos. Con esta respuesta, con este comentario, Daniel Montamat, Daniel Redondo, nos quedamos con muchísimas preguntas. Mil disculpas, no pudimos aprovechar todas muy buenas. Quizás quedará para otra conversación que ha quedado mucho en el tintero todavía. Tengo que, en nombre de todo el equipo de organización, agradecer a Daniel Montamat, a Daniel Redondo. La verdad ha sido un gusto y un honor en lo personal coordinar, facilitar, conducir el evento y poder escucharlos tan de cerca. Muchas gracias. Un gusto. Por mi parte, tengo que agradecer vuestra presencia, decirles como siempre en inglés y español, stay tuned, quédense en sintonía porque más o menos cada 15 días lanzamos un nuevo desayuno Excelencia Fundese. Me toca también, por supuesto, agradecer todo el apoyo de los sponsors, los auspiciantes que nos acompañan en cada uno de estos desayunos. Nos vemos la próxima. Quédense atentos. Hasta pronto.